Este el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos su nombre en esta mañana preciosa. Desde ahí donde está, alabemos al Señor y busquemos la presencia del Señor lo más que podamos en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra? Ciudades del ayer. Su pecado subió hasta los cielos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron, pero que sus maldades alcanzaron hasta Dios y Él las destruyó. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Aleluya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amadísimos hermanos en Cristo Jesús y simpatizantes del cristianismo. En este día glorioso que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, estamos disertando la palabra de Dios y estamos en una serie de 4, ahorita estamos en la 4ª parte, estamos predicando bajo el título Nosotros predicamos fantasía. Nosotros predicamos fantasía para los que no creen y vida eterna y poder para los que creen. Iniciamos nosotros, vamos a hacer una recapitulación. Nosotros iniciamos con el juicio que ya se dio a Noé, después con el de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos para Nínive con su personaje. Entonces, alguna pregunta me hicieron a mí, bueno, ¿por qué está predicando de juicios? ¿Por qué no predica de amor? Estamos en una serie de juicios.
La palabra del Señor en Hechos nos habla a nosotros que debemos de predicar todo el consejo de Dios, porque nosotros los predicadores somos el atalaya. El atalaya es el que está en una torre vigilando en la ciudad cuando se acerca el enemigo. La palabra dice también la espada. Y la misión de nosotros es decirle a la gente, a nuestra gente, al mundo, a la gente que esté en la ciudad, que viene el peligro, que viene el enemigo, que viene la espada, para que puedan salvarse del peligro, para que puedan salvarse del problema y puedan salvar su vida. Dice la palabra del Señor que si nosotros no predicamos, si nosotros no alertamos a la gente, Él nos va a reclamar a nosotros la vida o la sangre de aquellas personas. Es bonito predicar la parte buena del Señor, pero también tenemos que aceptar a un Dios que es de amor, que es de justicia, pero también que es juez. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios viviente, porque es amor, pero también es fuego consumidor. Pero lo más importante es que nosotros no debemos de preocuparnos por estas cosas, porque la salvación está. La salvación se llama nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente estuvo con nosotros físicamente, hoy está espiritualmente a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces entraremos en materia. Hoy hablaremos de Nínive, de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad como de 120,000 habitantes. Nínive era la capital de Asiria, un imperio que existía en ese tiempo. Eran completamente asesinos, eran completamente groseros, crueles. Agarraban a los enemigos en la guerra, los mutilaban, los desollaban, le quitaban la piel, agarraban las cabezas y los cortaban, los colgaban de los árboles, torturaban. Ellos inventaron el empalado, que metían a la gente en una estaca completamente viva. Entonces eran crueles ellos, eran sanguinarios, eran groseros. Entonces el Señor, llegó al Señor esa queja, llegó ese dolor de los que sufrían al Señor, y el Señor decretó que venía un juicio para Nínive. Y el personaje que tenemos ahorita es el profeta Jonás. Casi todos conocemos la historia de él. El Señor lo mandó a predicar a Nínive, a decirle que le avisara a ese pueblo que venía un juicio si no se arrepentían. Y como todos conocemos la historia, Jonás no quería ir, se embarcó en un puerto que se llama Jope y se dirigió a Tarsis, que era completamente lo contrario de donde lo había mandado el Señor. Pero cuando él iba en esa nave, en ese barco, comenzó una tormenta grande y ellos comenzaron a hacer suertes para ver por qué causa tenían esa tormenta ellos. Y la suerte cayó en Jonás y le preguntaron: dinos, ¿tú quién eres? Él le dijo: soy hebreo y voy huyendo de Dios. Mira que nos ha traído tan grande mal y esta tormenta, y ahora ¿qué hacemos contigo? Él le dice: échenme al agua para que la tormenta se aplaque. Pero ellos tenían mucho temor de ese Dios, de Jehová, porque había levantado esa tormenta. Entonces ellos se llenaron de temor porque ya habían estado clamando a sus dioses y no tenían respuesta. Entonces vinieron, clamaron a Jehová Dios y le dijeron: Jehová, no nos eches responsabilidad a nosotros sobre la sangre de este hombre. Nosotros no lo queremos perjudicar, pero él nos está diciendo y nosotros tenemos que buscar cómo tú nos ayudes y pares esta tormenta. Echaron a Jonás al agua y hay historia, dice, muy conocida: un gran pez se lo tragó. También eso es una fantasía para los que no creen. ¿Quién va a creer de que ese hombre fue tragado por un gran pez y estuvo 3 días vivo en el vientre de ese pez? Pero nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, él estaría 3 días en el corazón de la tierra. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo comprueba nuestro Señor Jesucristo. Y Jonás ya era la segunda vez que iba casi a la fuerza a predicar a Nínive. No quería ir a él porque eran enemigos de Israel ese pueblo. Era muy sanguinario, era muy perverso y era muy malo. Y decía: Jehová es misericordioso
es tardío para la ira y grande en misericordia. Y si yo voy, es capaz Jehová de perdonar a esta gente. Y él quería ver que hubiera juicio sobre la gente. Se fue Jonás a predicar a Nínive. Pero el Señor le dijo lo que tenía que decir. Le dice: y dirás lo que yo te diga que digas. Estamos ahí hablando cacafónicamente, pero así es. Él iba a decir solamente lo que Dios le dijera. Pero ya los primeros convertidos que había tenido Jonás fueron los del barco. Completamente, dice, se aquietó la tempestad y el capitán y los marineros y todos comenzaron a alabar y adorar a Jehová Dios, a nuestro Dios. Fueron los primeros convertidos. Y entró Jonás, dice, a la ciudad de Nínive, que era como de 3 días de camino, y entró predicando la palabra. Y Jonás solo predicaba de la siguiente manera: dentro de 40 días caerá juicio y se perderán todos los de Nínive si no se arrepienten. Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Solamente eso era lo que predicaba Jonás, solo esas palabras. Pero como fueron dichas por el Señor y tenían la unción del Espíritu Santo, comenzaron la gente a darse cuenta. Dicen que llegó a oídos del rey lo que estaba predicando Noé, y el rey se convirtió y el rey se convenció y el rey fue un aliado. Y llegó a oídos del rey lo que había dicho Jonás, y el rey fue un aliado de Jonás. Fue un aliado porque el rey creyó, se vistió de cilicio y mandó a hacer ayuno 3 días. Ayuno general para hombres, mujeres, niños, ovejas, bueyes y caballos. Un ayuno completo sin tomar agua por 3 días. Y ya entonces no solamente Jonás predicando, sino que también el rey tomó la decisión. E hicieron ayuno y se humillaron a Dios. Y el Señor perdonó este juicio. El Señor no destruyó la ciudad de Nínive. Y conocemos la historia nosotros cómo continúa. Jonás se fue a sentar enfrente de la ciudad porque él quería ver la destrucción de ese pueblo tan malvado, porque él estaba preocupado porque algún día podían invadir a Israel también y podían hacer los mismos crímenes, las mismas maldades. Y se sentó tranquilamente allí para ver que el Señor destruyera la ciudad. Y el Señor le puso una calabaza, una calabacera, y le nació una ramada. Y en esa ramada él estaba protegido del sol. Pero al día siguiente el Señor mandó un gusano, hirió la calabacera y se secó. Y Jonás estaba enojado hasta la muerte porque no aguantaba el sol que se lo estaba consumiendo. Y habló Jehová a Jonás y le dijo: tú estás preocupado y tú estás enojado por esa calabacera que un gusano te la comió y te la destruyó. A ti no te costó, tú no la sembraste y de un día para otro la perdió. ¿Y cómo tú quieres que yo destruya a este pueblo que no puede discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Entonces tengo mucho más razón yo, porque es mi creación, es la gente que yo creé, el ser humano que yo no quiero que se pierda, que quiero que sea salvo. Entonces el Señor hizo comprender a Jonás que no debemos nosotros querer que se destruya una ciudad, que se destruya un pueblo, que se destruya una persona. Porque como lo dice nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a juzgar al mundo ni a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y entonces, mi amigo, si usted está en esa condición que estaba Nínive, si usted está en pecado, si usted no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no se preocupe, no se entristezca, porque nuestro Señor Jesucristo murió y su cruz está, y su cruz, el sacrificio de la cruz y la sangre de nuestro Señor Jesucristo está como una previsión, esperando el arrepentimiento suyo para que sea salvo. Estamos predicando juicio, pero ahí está la salvación. El juicio nos va a agarrar a los que querramos que nos agarre. El juicio va a ser sobre nosotros los que querramos que sea el juicio. Los que no, allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12:41 dice nuestro Señor Jesucristo de la siguiente
manera. En aquel día del juicio, dice nuestro Señor Jesucristo, se levantarán los de Nínive y los juzgarán a ustedes, porque Nínive con mi palabra se arrepintió y cambió y dejó su pecado, y ustedes han oído mi palabra y no se han arrepentido. Entonces ellos se levantarán y los juzgarán. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Dice y agrega lo siguiente: y más hay en este lugar, hay más que Jonás. En este lugar donde está usted escuchando esta palabra, en este lugar donde esté la palabra del Señor, donde esté una alabanza, donde está su palabra, donde está su amor, allí está nuestro Señor Jesucristo. Allí está por medio del Espíritu Santo, porque la palabra dice que donde uno, dos o más están en su nombre, allí está Él. Así lo dice su palabra. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, no sé el momento en que está oyendo a usted este mensaje, nuestro Señor Jesucristo está allí. El Espíritu Santo está tocando su corazón. Ya dejemos de jugar a la religión. Ya dejemos de estar coqueteando con el mundo. Entreguémonos a nuestro Señor Jesucristo, y que ninguno de estos juicios que nosotros estamos predicando caiga sobre usted. No debe caer sobre usted, porque mientras estamos vivos hay esperanza, pero cuando morimos ya no tenemos ninguna oportunidad. ¿Y qué se necesita para morir? Solo una cosa: estar vivo. Les agradecemos, nuestros hermanos, amigos y simpatizantes del cristianismo, por la paciencia de haber escuchado este mensaje. Y si les gustó, le rogamos que le dé like y se lo transmita a otras personas. Que el Señor me las bendiga ricamente en este día, en esta tarde o en esta noche. Hoy es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios.